Elegir un candidato no es difícil, lo difícil es no dejarse manipular. Porque el problema no es que falte información, es que a veces no sabemos filtrarla. Soy Eliasib Rivera, bienvenidos a Radiografía del Poder, donde hacemos análisis con pensamiento sistémico y datos. En los dos videos anteriores vimos por qué votamos mal y por qué pelear por política no sirve. Hoy vamos a lo importante, cómo tomar una mejor decisión como votante. Tengamos en cuenta que elegir un candidato debería basarse en criterios claros y racionales, no en emociones, simplificaciones o manipulación mediática. Un candidato es una combinación de propuestas, trayectoria, capacidad de gestión y respeto a las instituciones. Para tomar decisiones inteligentes es vital identificar señales que van más allá de la publicidad o el show político. Reconozcamos que elegir bien no es elegir perfecto, es reducir el margen de error. Y de todas formas un buen votante no es el que acierta siempre, es el que comete menos errores graves. Desde el punto de vista sistémico, ¿qué es lo que nos ocurre? Que primero los votantes muchas veces eligen por emoción. Así que los políticos lo saben y optimizan el discurso, no la gestión, y hacen promesas atractivas orientadas a ganar tu atención. Pero luego llegan las malas decisiones públicas y errores graves de planificación. ¿Eso qué causa? Resultados deficientes, y eso hace que el ciudadano se frustre y vuelve y empieza el ciclo. Un problema común que debemos entender es que la mayoría de personas deciden con base en factores de manipulación emocional en el voto. Uno de los factores es, si un candidato me cae bien, voto por ese candidato. O también, si el candidato habla bonito, voto por él. Y por eso, en muchas campañas políticas, la comunicación política privilegia mensajes rápidos y superficiales en redes sociales, más que propuestas sólidas y reflexiones profundas. Y el tercer factor es, si veo que ataca al otro, voto por ese candidato. A veces el discurso político actual tiende a la confrontación y lleva a simplificar argumentos y a reaccionar emocionalmente ante ataques directos o indirectos entre los adversarios políticos. Por lo tanto, hay que tener cuidado al momento de votar con confundir carisma con capacidad y con confundir discurso con resultados. Más adelante te voy a ofrecer una herramienta que te va a servir para votar, un checklist para verificar qué tan bueno es un candidato respecto a otro. Pero antes de eso, miremos por ejemplo esta situación. Doña Rosa necesita encargarle su negocio a una persona que se lo administre. El candidato A habla maravilloso, increíble, promete duplicar ingresos, pero no tiene experiencia demostrada. Y la candidata B habla normal, pero tiene resultados comprobables y ya ha manejado antes negocios similares. ¿A quién debería elegir para administrar su negocio? Lo mismo aquí está don Gilberto. También tiene que elegir una persona que le maneje su taxi. ¿A quién debería elegir? Ahora cambiemos negocio o taxi por país. ¿Qué criterios elegirías? Si uno contrata a alguien para manejar su negocio, tal vez lo elegiría más por lo que ha hecho que por cómo habla. El problema es que a veces hacemos lo contrario cuando elegimos quién va a dirigir un país. Para cosas pequeñas somos exigentes, pero para elegir líderes a veces no. Y elegir bien es muy importante. Por ejemplo, en Venezuela, sus gobernantes destinaron la riqueza del petróleo en el gasto inmediato y subsidios sin medida. ¿Qué pasó? Generó inflación y destrucción productiva a largo plazo. En cambio, Noruega también tiene petróleo, pero allá generaron un fondo soberano diseñado para ahorrar para las siguientes generaciones. Tanto así que Noruega tiene recursos para cubrir las necesidades de sus habitantes hasta por 100 años. Ahora sí hablemos de la herramienta central que voy a ofrecerte en este video. Una lista de chequeo para que votes mejor. Para eso me apoyé en la inteligencia artificial y le pedí que me generara una lista de criterios claros, medibles y objetivos para evaluar candidatos políticos. Le pedí también que incluyera criterios que ayudaran a evitar la manipulación mediática y emocional y más bien hiciera un análisis racional y basado en datos. Esto lo aproveché porque antes no había inteligencia artificial, pero en los últimos 2 años ya la tenemos y la podemos usar ya que ella no tiene ni sentimientos ni corazón. Me generó una matriz de evaluación muy interesante que tiene 5 criterios principales: resultados y capacidad de gestión. Verifica su trayectoria y los resultados reales de cada candidato. El segundo criterio es el impacto real en la vida. ¿Cómo me afectaría en el día a día las decisiones y las propuestas que ese candidato tiene? En áreas clave como seguridad, educación, salud e ingresos. El tercer criterio fue coherencia. ¿Su palabra coincide con sus actos? Me permite observar si la historia del candidato y sus discursos son coherentes. El cuarto criterio fue los incentivos y los efectos. Entender los incentivos que hay detrás de las propuestas de cada candidato. Y por último, manipulación y promesas irreales. ¿En qué medida el candidato utiliza o no tácticas de manipulación emocional? Ese prompt me indica entonces la calificación sugerida para cada candidato de muy deficiente hasta sobresaliente y me da una interpretación del resultado desde candidato muy riesgoso, pasando por alto riesgo, candidato aceptable con riesgos, a candidato solo.
Te voy a mostrar el prompt que utilicé para usarlo en una inteligencia artificial. Entré a la inteligencia artificial y copié este prompt, que es bastante riguroso porque la idea es analizar y comparar múltiples candidatos a la presidencia de un país en forma rigurosa, objetiva y basada en evidencia verificable. Aprovechando que tenemos la inteligencia artificial, podemos hacer un análisis menos emocional y más racional. Hay una serie de principios: que sea honesto, que priorice la veracidad, no suavice conclusiones, fundamente todo con datos, evidencia o razonamiento lógico, que busque información en diferentes fuentes, que evite sesgos ideológicos explícitos. Y acá hay que llenar esta parte. Entonces voy a colocarle, por ejemplo, para Colombia. Y aquí voy a colocar una lista de 5 a 7 candidatos. Voy a basarme en las encuestas. Entonces coloco a Iván Cepeda. Luego están Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia como en un empate técnico ahí en el segundo y tercer lugar. Luego está Sergio Fajardo y podemos poner a Claudia López, que también están como en un empate técnico en las encuestas. ¿Qué más hay que llenarle? Solamente el país y solamente los candidatos. Ya después él se encarga de consultar fuentes diferentes para hacer la evaluación. El objetivo del análisis es evaluar qué candidato tiene mayor probabilidad de fortalecer la democracia de instituciones, mejorar la seguridad y estabilidad del país, promover crecimiento económico sostenible, garantizar sostenibilidad fiscal, ampliar oportunidades en educación, empleo, movilidad social, mejorar acceso a salud, educación y servicios básicos y reducir la pobreza sin generar desequilibrios estructurales. Creo que la gran mayoría estamos de acuerdo que eso sería ideal para un candidato en cualquier país del mundo. Criterios de evaluación, los que ya habíamos dicho: resultados y capacidad de ejecución, impacto real en la vida de las personas, coherencia, incentivos y efectos de sus propuestas y grado de manipulación y promesas no realistas que tenga. ¿Cuál es la metodología que le pedimos? Que analice a cada candidato individualmente, asigne un puntaje de 0 a 5 en cada criterio, justifique cada puntaje con evidencia concreta, identifique fortalezas y debilidades y señale riesgos ocultos o no evidentes. Y lo que queremos que nos dé es una tabla comparativa con puntajes por criterio, un análisis detallado por candidato y un ranking de candidatos. Y por último le pido que no intente quedar bien con los candidatos, que la responsabilidad que tiene la inteligencia artificial es identificar cuál es el más sólido y cuáles representan mayores riesgos, y que diga la verdad así no nos guste. Podríamos ejecutar este prompt en este instante, pero se me ocurre algo mejor. ¿Qué tal más bien te comparto el prompt y tú mismo lo aplicas a ver qué te da? Ya tienes aquí la escala de calificación y la interpretación del resultado, ¿cierto? Puedes tú mismo revisarlo y aprovechar que tenemos la inteligencia artificial. Es decir, ya no necesitas adivinar por quién votar, necesitas un método para descartar malas opciones. Así que copia el prompt, pon tu país y escribe los candidatos y ejecútalo. Y me cuentas en los comentarios si el resultado te sorprendió o confirmó lo que ya pensaba. No te preocupes si de pronto el resultado no era lo que creías, porque pensar mejor también incomoda muchas veces. Nos vemos en el próximo video, que probablemente sea la aplicación de este prompt para Colombia. Hasta pronto.